El hermano Samuel me permite unos minutos para dirigirme a ustedes. Para contar algo de Ligia. El Señor nos permitió caminar 21 años en matrimonio. Llenos de alegrías, tristezas, abundancia, necesidades, salud, enfermedad. Y en Ligia yo pude ver dos cosas muy, muy importantes, y era la capacidad de sacrificarse por otros, no importando su condición. Ella estaba dispuesta a que otros estuvieran bien, aunque ella estuviera mal. Y creo yo que día tras día ella tomaba su cruz y caminaba con el Señor, sabiendo que ese era el camino que Dios había escogido para ella. Nunca la oí lamentarse, quejarse o decir por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. No, hermanos, nunca. Siempre muy ecuánime en su caminata, siguiendo a Dios y con una claridad que yo no tenía, hermanos. Y cuando la veía, eso me desafiaba mucho. Y yo le decía, ¿y por qué lo hace? Sí. Por quien usted hace eso, no se lo va a agradecer. Ella me decía, es lo que siento hacer en mi corazón y lo voy a hacer porque sé que vamos a estar bien. Y lo hacía, hermanos, y vez tras vez, y yo empecé a asimilar esa forma de pensar de Ligia, y cada vez éramos más complementarios en ese sentir. Siempre estaba pendiente de sus hermanos, de sus familiares, de mi familia misma, ¿verdad? Y no le importaba llamarles o recibir llamadas a altas horas de la noche para escucharlos nada más y oír lo que tenían que decirle. Y a veces yo le decía, ¿y por qué los escucha si eso le afecta a su salud? Y usted recibe toda esa basura espiritual que ellos probablemente tiran y usted la escucha. No sé, me decía. Pero la gente se me acerca y me comparte sus necesidades y todas sus vivencias, y yo solo las escucho y les doy una palabra de aliento en Dios. Me acostumbré a eso, hermanos, y la oí hablar y le llegaban a contar y pasaban horas sentadas sus familiares ahí. Y nunca cambió, nunca dijo no, siempre estaba para alguien que la necesitaba, siempre estaba ahí. Muy prudente en sus palabras, una prudencia, hermanos, como yo no la tengo, sujeta a seguir indicaciones, a seguir instrucciones, aunque no estuviera de acuerdo, ya sea conmigo o en actividades de la iglesia o en alguna actividad de ella. Siempre se sometió a aquella persona que estaba a cargo de las actividades y nunca, hermanos, nunca la oí quejarse con alguna hermana de algo que haya sucedido.
siempre callada, prudente, para hablar con todos, creo yo, muy prudente, y caminaba como se expresaban de David delante de Saúl, que David era prudente en sus palabras, y creo yo que solo se las expresaba al Señor. Y eso, hermanos, a mí me impacta. Y mientras su salud decaía durante este año, yo sentí en mi corazón que el tiempo del Señor llegaba. Y recordé unas palabras del hermano Samuel hace unos 5 años, cuando perdimos a nuestro segundo hijo en el vientre de ella. Y que llegamos a la iglesia y el hermano decía, pues Dios te la presta unos años más para que disfruten. Y cada mañana que yo iba a mi trabajo, oraba por ella y le decía, Señor, haz un milagro en la vida de Ligia. Toca su cuerpo, sánala. Si es tu voluntad, sánala. Pero yo la pongo en tu altar esta mañana. Aquí está la vida de mi esposa para ti. Y esta semana, mientras orábamos con mi hija y mi suegra en nuestro devocional de la noche, Dios trajo a mi memoria el pasaje de las ofrendas. ¿Qué era lo que tenía el pueblo que sacrificar a Dios cuando ofrecía su holocausto? Y dice que le daba la grosura de los animales. Y eso era la mejor parte del animal, ¿verdad? Y entendí, hermanos, que con la muerte de Ligia entregué lo mejor de mi vida al Señor. Lo mejor que yo tenía era ella. Lo mejor que mi hija tenía era ella. Lo mejor que mi suegra tenía era ella. Y le dije, Señor, gracias por tu voluntad perfecta. Gracias por escoger para ella lo mejor y para escoger para nosotros lo mejor. Y mi hermana Noy, que fue una bendición para nuestras vidas, 2 semanas que estuvo con nosotros, me decía, Samuel, Dios se la llevó porque ella alcanzó el nivel que Dios requería en la vida de ella. Se la llevó porque ella estaba donde Dios quería que estuviera. Hoy ella se goza en la presencia de Dios, contemplando su rostro. Y como decía el día de la vela, a ella le gustaba el coro que decimos, cuán maravilloso es el cielo, veo el rostro de mi Señor, me da de su gracia y gloria, cuán maravilloso lugar. Yo sé, hermanos, que ella está ahí, en ese lugar, contemplando el rostro de nuestro Dios. Tengo esa certeza.
Quizás no vimos frutos, algunos, como milagros, hazañas o algo en la vida de Ligia. Pero dio un fruto, y es que siempre dio a luz la vida de Cristo con quienes hablaba, con quienes ella se relacionó. Siempre había una palabra de vida para ellos. Y creo yo que ese es el fruto que ella dejó en nosotros. Nos cuesta, hermanos, créanme, humanamente les digo, es difícil para mí llegar a la casa y no verla. Pero un día espero verla, junto con los niños que fallecieron. Espero verlos en la gloria del Señor y agradecerles, hermanos, por sus oraciones. Sé que nos llevan todavía en sus oraciones hasta el día de hoy, y créanme que eso nos sostiene. Nos sostiene porque no es fácil, ¿verdad? Para mi hija es muy difícil no tener a su mejor amiga, su confidente a la par, y estar con ella y jugar con ella y platicar, ¿verdad? Pero confiamos en que Dios termine su obra en nuestras vidas y que alcancemos lo mejor que Dios tiene para nosotros, como lo alcanzó en Ligia el día que falleció, ¿verdad? Y nadie se explica cómo se deterioró tan rápido, pero Dios es un Dios sabio, hermanos. Y Él sabe lo que ha hecho. Y sé que es lo mejor. En su voluntad perfecta, hermanos. Sé que es lo mejor. Aunque humanamente me cuesta. Pero en mi corazón sé que es lo mejor que Dios escogió para nosotros. Si decidimos caminar con Él, siempre va a ser lo mejor en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por ayudarnos y sostenernos. Amén.